Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has traído a casa. Y hoy quiero rogarte, Espíritu Santo, por favor, háblanos. Que este mensaje, Señor, sea manifestado en muchos mensajes como sea necesario para que cada uno pueda recibir lo que necesita, Señor. En el nombre de Jesucristo, por favor, háblanos. Por favor, enséñanos. Por favor, ministranos. Por favor, libéranos, Señor, esta noche. Deseamos tu libertad, Espíritu Santo. Nos abandonamos en tu presencia y te rogamos, enséñanos, por favor. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. Amén. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Empezar o terminar algo? Empezar, si no, ¿cómo lo vas a terminar? Empezar, bueno. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién da más? Terminar. Muy bien, vamos a... Esto lo pregunto a causa del ministerio. ¿Qué es mejor, empezar con mucho ánimo o terminar con mucho ánimo? Yo digo que terminar con mucho ánimo. Terminar con mucho ánimo. Las dos cosas. Las dos cosas. Vamos a ver lo que el Señor nos habla. Hay dos versículos que quiero que veamos antes de entrar en el tema de este día. Y es 2 de Corintios, capítulo 8, verso 6. Y este verso está impresionante. Segunda de Corintios 8:6. Sí. La Escritura dice: de manera que exhortamos a Tito, y ahora escucha, para que tal como comenzó, asimismo acabe. Mis hermanos, el secreto en el ministerio, el secreto en nuestra vida, el secreto en tu escuela, el secreto en tu negocio, quizás no va a ser tanto como empieces, porque todos empezamos animados, sino va a involucrar la manera en la que tú termines. Y el apóstol Pablo está exhortando a su hijo en la fe: ánimo, no quiero que te caigas. Ánimo, es necesario que levantes, que si estás desanimado seas transformado, que si estás enchamucado seas liberado, que si estás pasando por un momento de dificultad, pases el trago amargo, te sacudas el polvo y avances. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay otro versículo muy fuerte que también encontré en la Escritura y está en el libro de Gálatas, capítulo 3. Verso del 2 al 3. Y aquí va ahora muy ligado, buenas tardes, va muy ligado a la realidad espiritual que muchos tenemos. Dice la palabra, Gálatas capítulo 3, verso 2 y 3. Esto es lo que quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo se los pregunto. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por la ley o por el escuchar con fe? Por el escuchar con fe. Gálatas, ¿qué dijo? 3:2. Y ahora miren lo que agrega el apóstol. Tan necios sois, es decir, habían empezado muy bien, pero ahora como a la mitad de la carrera se desvían. Y mira lo que dice la palabra. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezó su carrera, llamémosle así, en Cristo? ¿Cómo llegaron a Cristo? Ciertamente tú y yo éramos una basura. Perdón si alguien ofende. Pero no éramos nada. Y el Señor nos hizo una invitación y nos hizo a través de un predicador o de algún hermano o de una hermana: ¿quieres recibir a Cristo? Vestido de ropas viles, lleno de cosas terribles. ¿Y cómo empezaste? Por medio de la fe. Recibiste a Cristo y el Señor te levantó. Esto lo quiero poner como una piedra angular. En medio de todas las cosas que hagamos, no busquemos colocar nuestra manera de hacerlo,
sino siempre procuremos hacer lo que hicimos cuando empezamos, y es fe. De eso se trata nuestra carrera en el Señor. Creer en el nombre de Jesucristo. Saber que su perfecto nombre nos puede sustentar, libertar, transformar y llevar desde un extremo hasta el otro, sin que nosotros hagamos realmente mucho. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes analizan su propia vida en el Señor, podrán encontrar que ustedes no han hecho nada. Así es. Ha sido el Señor el que lo ha hecho. Así que no nos desviemos nunca. Por eso el apóstol Pablo exhortaba a su hijo, diciendo, de la manera en la que empezaste, de esa manera termina, en la fe. Amén. En fe. Si vas a empezar tus estudios en fe, termínalos en fe. Si vas a empezar un negocio en fe, termínalo en fe. Si vas a empezar un ministerio, inícialo en fe y termínalo en fe. ¿Estamos juntos? No nos desviemos nunca. El centro es creer en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora quiero entrar en tema y les voy a estar hablando acerca de cosas que tenemos que cortar en nuestra vida. Y entre ellas es el cordón umbilical. Quiero que vayamos en la Biblia al libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 3. Y les voy a leer de la Biblia de las Américas, porque ahí hay una frase que quiero usar hoy. Dice la Escritura, y di, así dice el Señor Dios a Jerusalén. ¿A quién le está hablando? Jerusalén. Por tu origen y tu nacimiento, eres de la tierra del cananeo. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. En otra versión dice, tu padre era amorreo y tu madre... Ay, se me fue la palabra. Y continúa la Escritura. En cuanto a tu nacimiento, mira, aquí está hablando algo importante. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti algo de estas cosas, para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo abierto, porque fuiste aborrecida el día en que naciste. Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tus sangres. Mientras estabas en tus sangres, te dije, vive. Sí, te dije, mientras estabas en tus sangres, vive. Mientras esté compartiendo, mis hermanas, yo les quiero pedir que se identifiquen con esto. La Escritura ciertamente le está hablando a Jerusalén. Y Jerusalén también nos muestra un símbolo de aquella tierra donde el Señor quería que habitara, que gobernara la paz. Es decir, que las personas que estaban en Jerusalén era gente que deseaba vivir en paz. Pero también era gente que deseaba crecer en Dios. ¿No será que tú quieras vivir en paz y crecer en Dios? ¿Sí? Pero dice la Escritura que ella nació. ¿O qué tal si te digo que tú naciste? ¿Estás conmigo? Amén. Y al momento de nacer, no te cortaron el cordón umbilical, sino que el Señor pasó y te encontró revolcándote en tus sangres. Y quiero que veamos qué es esto. Las sangres a las cuales se está refiriendo, nosotros también lo vemos, el pecado que ha sido generación tras generación cumpliéndose en cada persona. Dice la Escritura que en la sangre está la vida.
pero también en la sangre está la maldición, en la sangre están las ataduras, en la sangre está el pecado. Pero luego agrega en el versículo 14, más adelantito, ahí en el mismo libro de Ezequiel, que cuando ella creció, ¿quién? Jerusalén, o quizás tú. Cuando creciste, te fueron dadas riquezas, te fue dado nombre, te creciste hermosa. Pero cuando creciste te desviaste, dice la Escritura. Y algo muy atormentador que dice que todo lo que Dios le había dado a Jerusalén, lo había usado para darle la espalda a Dios. Imagínate qué es esto. Lo que Dios te da, ahora lo usas en su contra. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Alguien recuerda cuál es el pecado de Jerusalén? De acuerdo a la Escritura, la prostitución y la idolatría. Pero ese problema no se dio en el momento que ya había crecido. Se dio desde el momento que nació. ¿Por qué? Porque no habían cortado el cordón umbilical. ¿Estás entendiéndome? Y quiero recordarte a ti, mamá, el cordón umbilical. Cuando tú estabas embarazada de tus niños, de tus muchos o de tus pocos niños, a través del cordón umbilical tus niños recibían el alimento natural. Y ese cordón umbilical me muestra la total dependencia entre una persona y su hijo. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa dependencia debe ser cortada a los 9 meses. Cuando hay ese corte del cordón umbilical entre la madre y el hijo, ciertamente hay dos cosas que suceden. La primera, brota sangre. ¿A poco no? Y la segunda, hay dolor. Y si esto lo comenzamos a llevar a las cosas espirituales, que es lo que a mí me interesa, gran parte de los problemas que cada uno hoy está teniendo, sean sexuales, sean de carácter, sean económicos, sea de la índole que sea, va alineada a que el cordón umbilical, el día que tú naciste de nuevo, ¿cuándo? El día, mira, aquí hay algo interesante. Yo estoy seguro que el día que tú recibiste a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, ese día tú fuiste una nueva criatura. Pero nadie te cortó el cordón umbilical. Continuaste haciendo justo lo mismo que hacías antes de recibir a Jesús. ¿A poco no? Si tú fumabas mucho, ahora eres un cristiano que fuma. Si tú te echabas tus buenas, ahora eres un cristiano que bebe. A causa de que no cortaron el cordón umbilical. Si nosotros lo vemos, a pesar de que seamos nueva criatura en Jesucristo, hay mucha información espiritual dentro de ti, la cual no fue cortada el día de tu nacimiento. Y sabes algo, a Israel le costó abandonar a Dios. Le costó desviarse a la idolatría, desviarse a la prostitución. Ahora quiero que lo observemos. ¿Han visto cómo muchos de los hijos tienen los mismos ademanes, a lo mejor las mismas palabras, la misma manera en la que se dirigen a los demás que la que el papá tiene? ¿Lo han llegado a ver? Es a causa de que no ha sido cortado el cordón umbilical. ¿Alguien está conmigo? Muchas personas tienen los hijos los mismos ademanes que el padre, mismo carácter quizás, las mismas maneras, porque no fue cortado el cordón umbilical. Y me estoy refiriendo a lo espiritual, mis hermanos. Por eso podemos observar el abuelo borracho, padre borracho, hijo borracho. Ciertamente es una línea que nosotros la conocemos como una línea de maldición. Pero ¿dónde irá esa información espiritual? En el cordón umbilical.
Vamos juntos. Y yo quiero meterlos en un pequeño examen. Si después de tu día en el cual tú naciste de nuevo, hasta este día, algunos 2 años, algunos 5 años, algunos 10, algunos muchos más, si no ha habido un cambio genuino en tu vida, es porque quizás nadie cortó el cordón umbilical. ¿Podría ser también de enfermedades? También, ¿O nada más de...? también. Por ejemplo, si hay hábitos pecaminosos en ti que sigues teniendo, es porque no han cortado el cordón umbilical, tu forma de ser. Mira, también yo he encontrado en algunas personas que piensan, es que todos quieren conmigo, yo soy la víctima. No, ¿no será que ciertamente hay una información destructiva espiritualmente que te lleva a pensar eso cuando tú estás seduciendo a los demás para que pequen? Vamos juntos, vamos conectados. Hay otra manera, quiero que veamos desde otro punto de vista. Cuando tú estás tropezando siempre con el mismo error, el mismo carácter, las mismas palabras, las mismas personas, es porque ciertamente no hay un cordón umbilical cortado en tu vida espiritual. Vamos a ponerlo más difícil. Y esto es algo muy real. Yo he visto crecer a unos de manera, a pasos agigantados. Me encanta ver crecer a los hermanos. Pero de repente, tal parece que diste 5, 7, 10 pasos adelante en tu vida espiritual y ¡pum! Te regresas 14. Eso es a causa de que algo te está seduciendo en tu vida espiritual a regresar, a no dar fruto. Pero también cuando te estás enfrentando a una continua frustración. No avanzo, no crezco, no me sale esto, tengo este conflicto. Es porque hay una información espiritual dentro de ti que no ha sido rota. También algo que el Señor me hablaba, y yo lo pasé en algún tiempo. Pasaba tiempo en oración y yo sentía la bendición aquí adelante. ¿No te ha pasado? Que ya la tienes aquí, así, pero no llega. No la puedes tomar. Es porque ciertamente el cordón umbilical tiene diferentes uniones a ti. Y eso está provocando que aún tú y en tu familia estén pasando de conflicto en conflicto. Vamos juntos. Ahora quiero ponerte una serie de ejemplos bíblicos para poder expresarte la importancia de cortar el cordón umbilical. ¿Alguien interesado? Amén. Lázaro, ¿alguien se acuerda de Lázaro? La escritura dice que el muerto tuvo vida. Y el Señor Jesús dice, Lázaro, sal fuera. ¿Y cómo sale Lázaro? Atado, de pies y de manos y con un sudario. ¿Y qué dice la escritura? ¿Qué dice Jesús? Desátenlo. ¿No será que muchos de nosotros seguimos atados? Nacimos de nuevo en el Señor, pero nadie nos desató, nadie cortó el cordón umbilical. Miren, el cordón umbilical provoca, es como el medio de alimentación espiritual que tú tomas para alimentarte, para conectarte a otra fuente y no precisamente Dios. Te estás alimentando de alguien más y no estás recibiendo alimento de parte del Señor. Y no me malentiendas, no me estoy refiriendo a no recibir una enseñanza del pastor. No estoy hablando de eso. Todos necesitamos recibir ministración, consejería, etcétera, de una autoridad espiritual, pero yo me estoy refiriendo de algo más profundo y quiero mostrártelo. Todas las cosas que tú haces, todas, hasta desde ir al baño, hasta tener una acción en un negocio, tu manera de comportarte con tus hijos, todo, mis hermanos, tiene un reflejo, un espejo en lo espiritual. Y todas esas cosas están ligadas a ese cordón umbilical.
Y malamente, ese cordón umbilical muchas veces te hace depender y hacer cosas que realmente no son buenas. Si vemos la vida de Raquel, ¿alguien se acuerda de Raquel? Amén. Ella era la esposa de Jacob. Y dice la palabra que ella sale de la casa de Labán, su padre, ¿y qué pasa ahí? Se robó los terafines, ¿se acuerdan? Sí, sí, bueno, sí, no. Se llevó los ídolos. Es decir que Raquel, mis hermanos, tenía un cordón umbilical ligado a su familia que la incitaba, que la seducía a la idolatría. Y quiero ponerte un ejemplo muy real. Aquellas personas que ya siendo cristianos, aún hay veces que confían más en las cosas físicas, en colocarse una pulserita para la protección, en usar una patita de conejo como llavero, en poner una herradura en la puerta, en tener un color favorito que les incite cierta paz o cierta suerte, o simplemente, mira, hay gente que siendo cristiana hace ciertos actos que son totalmente contrarios a la Escritura. ¿Por qué? Porque muchos tienen su fe o se sienten seguros en algo que están portando físicamente y no ciertamente en el nombre de Jesucristo. Les voy a poner otro ejemplo. Acán. Dice la Escritura que Josué le dijo a Acán y a todo su ejército, vamos a entrar a Jericó, vamos a destruir y nadie va a agarrar nada. Pregunta, ¿no te han dicho a ti, hijita, no hagas esto? ¿No les ha pasado? Soy el único pecador. ¿A poco no? Es decir, Acán tenía un cordón umbilical no cortado que lo incitaba a robar. Dice la Escritura que él se robó la plata, que él se robó las vestiduras, que él se robó dinero. Y ciertamente estoy seguro que no era su gran deseo, sino porque había algo que lo incitaba a robar. Y es lo mismo que le pasa a los cleptómanos. Científicamente han descubierto que esa gente que por enfermedad, llamémosle así, roba, lo hacen sin conciencia, simplemente van y lo toman y se lo guardan y se lo llevan. Es decir, hasta que es cortado el cordón umbilical, ese tipo de personas dejarán de robar. Ahora quiero meterme en algo más profundo. Quizás hablemos de los casados. ¿Qué pasará entre parejas, mis hermanos? El esposo ama genuinamente a su esposa, la ama, sabe que es su regalo, sabe que es su bendición, pero va con ella en la calle, tomados de la mano y de repente pasa alguien. Adiós. Ustedes se ríen porque son mujeres, pero también las mujeres. Ven a una persona guapa y a lo mejor no le dicen papito, ¿verdad? Pero le toman fotos y en su corazón le están repasando una y otra y otra. ¿A poco no? ¿Y qué es eso? Ese sexo ilícito está ligado a un cordón umbilical que no ha sido cortado. Te está alimentando algo, eso destructivo. Amén. Si vemos la historia de Abraham, encontramos algo nefasto. Dice la Escritura que Dios le habló a Abraham. ¿Alguien quiere que Dios le hable? Amén. Y Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela al lugar que yo te diré. Ajá. Pero ¿qué hizo Abrahamcito bonito? Se llevó a Lot, se llevó al sobrino, se llevó a la chichincle, ¿verdad? Desde el día en el que Abraham sale de Ur de los Caldeos, hasta el día, muchos años después, que corta su cordón umbilical con Lot, hasta esos después de años, Dios le volvió a hablar.
¿No será que Dios no te está hablando a ti porque hay muchos Lot en tu vida? ¿No será que Dios no te ha vuelto a hablar a ti porque hay un cordón umbilical no traspasado en tu vida? Mira, vamos a ver otro. El hijo pródigo. A ver, ¿quién caracoles le dijo al hijo pródigo, vete de tu casa? ¿Quién le dijo? Había un cordón umbilical que lo guiaba a la codicia, a la avaricia, a tener lo que tenía su papá. El deseo de poder obtener lo que no era de él. Estamos juntos. ¿Te estás dando cuenta lo que producen los cordones umbilicales? El cordón umbilical es como la iniquidad, pastor. No, precisamente. No, va en ese. Va en ese. Va en el todo, pues. Pero no es algo más allá. Que el cordón umbilical está unido a la madre. A todo. Y al padre. Veamos, sus hijos, hermana, no fueron solo engendrados de usted. Hubo un padre. Y ambas información genética, espiritual, biológica fue impartida por el cordón umbilical. De papá y de mamá. Por eso su hijo ciertamente se ha de parecer a su papá. Porque todo fue en el cordón umbilical. Todo lo que venía de allá, más todo lo que viene de acá, es impartido en el cordón umbilical. O sea, no solamente son iniquidades, no solamente son maldiciones. Es toda la destrucción que puede acarrear el hombre. No solamente es lo físico, lo que se está transmitiendo ahí, se puede decir los genes, todo eso, sino también lo espiritual. Y es lo que estoy buscando predicar hoy. Lo espiritual. Porque digo, ya muchos de nosotros no nos podemos salvar de que ay, me parezco a mi papá o me parezco a mi mamá, ¿verdad? Pero sí podemos cambiar la historia espiritual. ¿Estamos juntos? Como quien dice la genética espiritual. Exactamente. Así ¿Cómo la vamos es. a cambiar, pastor? Espéreme, no comancies, ya vi que le gustó el tema. No comancies, vamos para allá. Veamos lo que dice Efesios capítulo 4, verso 22. Dice la Escritura que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Mis hermanos, el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 22, nos está diciendo, despójate del viejo hombre. En pocas palabras está diciendo, corta el cordón umbilical. ¿Alguien está conmigo? Vamos a algo más feo. Yo conocí a un pastor. Bueno, antes de hablar del pastor. Bueno, no estoy hablando del pastor. Conocí a un pastor que se decía pastor. Y siempre que hablaba con él, tenía un aroma de tabaco. ¡Ay! Que decía, hijito, pareces la Marlboro. Y cada vez que lo iba a ver, ciertamente le llevaba una Halls para él y una Halls para mí, ¿verdad? Para disimular, ¿verdad? Pero quiero que observes, hay muchas personas que aman genuinamente a Dios, que hoy siguen drogándose, que hoy siguen bebiendo, que hoy siguen fumando. ¿Por qué? Ciertamente lo desean dejar, pero no pueden, porque no han cortado el cordón umbilical. Es decir, vuelvo a retomar, porque el día que nacieron delante del Señor, que hubo ese nuevo nacimiento, nadie cortó el cordón umbilical espiritual. Amén. ¿El día que nacieron espiritualmente? Sí, eso es lo que me estoy enfocando solamente. En las relaciones de pareja, mis hermanos, llámese cuando la gente está ennoviada o están casados y no pueden ser fieles. ¿Les ha pasado? Bueno, espero que no. Pero ciertamente yo he conocido historias. Amo a mi esposa o amo a mi novia, pero no puedo serle fiel. Y esto es a causa
de que de manera continua se acuerdan de sus parejas anteriores. O simplemente han tenido tantas experiencias sexuales, tantas experiencias, tantos cordones umbilicales con los que se han alineado, que hoy su pareja no les sacia. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que quieren es volverse o con la anterior o tener una aventura más. ¿Por qué? Porque el día que nacieron en el Señor, nadie les cortó el cordón umbilical a esos hábitos pecaminosos. ¿Eso se corta individualmente? Sí, es lo que hoy vamos a hacer. Necesitamos, mis hermanos, cortar los cordones umbilicales, porque si no, seguiremos atados y siempre nos llevarán a hacer cosas que no son buenas. Y yo tengo una pregunta. Un bebé, ¿a alguien le gustan los bebés? ¿Un bebé por sí mismo se podrá cortar el cordón umbilical? Por eso el Señor, en su misericordia, a través de su Santo Espíritu, hoy haremos aquí una cirugía en su cordón umbilical. Tú mismo no lo puedes hacer muchas veces. Por eso hoy el Señor te trajo a cortar ese cordón umbilical para que seas operado, porque la Escritura dice, lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Lo que prohíbas en la tierra será prohibido en los cielos. Y le puedo agregar, lo que sea cortado en la tierra será cortado en los cielos. Y hoy el Señor te trajo a cortar ese cordón umbilical. ¿Alguien dice amén a eso? Mira lo que dice la Escritura en el libro de los Salmos, capítulo 45, verso 10. Escucha, hija. Y aquí no se está enfocando a una dama, se está enfocando, quiero que lo veamos como la figura femenina que representa la iglesia. Ajá. Escucha, iglesia, presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Mira qué importante está esto. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Mira lo que está diciendo detrás de bambalinas. Olvídate de tus costumbres. Olvídate de tus herencias. Olvídate de tus enseñanzas. Olvídate de los patrones aprendidos. Y continúa la palabra. Entonces el rey deseará tu hermosura. ¿Alguien desea que el Padre los desea a ustedes? Porque Él es tu Señor. Quiero que observes algo. ¿Por qué Dios está diciendo, olvídate de la casa de tu Padre? ¿No será que el Señor nos está diciendo, corta el cordón umbilical con tu propia casa, con tus propias costumbres, con tu propia información natural? Para que entonces tú seas deleitosa, deleitante al Señor. ¿Alguien conmigo? Gran parte de los problemas en el matrimonio es porque uno de los dos, el esposo o la esposa, empieza a tener comparaciones. Es que qué rico desayuno, mi amor, pero nadie como lo que hacía mi mamá. ¿A poco no? Mándenlo para allá. Ay, es que mira, mi amado, pero es que mi papá no se enojaba tanto. ¿A poco no? Ay, es que mi papá no era tan mal geniado. Mi mamá no hacía las cosas de esta manera. O vámonos más allá. Es que mi papá me llevaba de vacaciones cada cierto tiempo. Y tú no me llevas ni al súper, gordo. Estamos juntos. ¿Por qué pasa esto? Porque ciertamente el cordón umbilical no ha sido cortado. Mis hermanas, mis hermanos, si ustedes desean una vida feliz en su matrimonio o en su futuro matrimonio,
si ustedes desean crecer en el ministerio, aún aprender a administrar sus finanzas, crecer financieramente, les urge cortar el cordón umbilical. ¿Vayan dispuestos? Amén. En el libro de Ruth, yo encuentro algo impresionante. Noemí. Dice la escritura que Noemí sale de Belén, y llega a Moab. Y Moab era la tierra de los cananeos, tierra donde había hechicerías, tierra donde había muchos ídolos. Y la escritura dice que llegando a la tierra de los cananeos en Moab, entonces conocen a dos mujeres, a Orfa y a Ruth. Pero al paso del tiempo, Noemí pierde a su esposo y a sus dos hijos, ¿te acuerdas? Y la escritura nos narra algo. Que Noemí les dice, ¿saben qué, hijas? Yo me regreso a Belén. Ustedes váyanse. Ya no tengo hijos, ya no se van a casar. Aun cuando yo tuviera hijos, hoy no lo van a esperar para que se casen con él. Así que regrésense a su tierra, ¿se acuerdan? Pero entonces ahí pasa algo extraordinario. Ruth dice ese clásico y hermoso versículo que dice, donde tú mueras yo moriré, tu Dios será mi Dios, donde tú estés yo estaré. Algo bien bonito, ¿verdad? Pero quiero que veas detrás de ese versículo, detrás de bambalinas, la moabita Ruth está diciendo, yo voy a cortar mi cordón umbilical con todo lo que recibí de Moab. Con mi pueblo. Voy a cortar con mi familia. Voy a cortar con mis negocios. Voy a cortar con todo. Porque he conocido al Dios de Noemí. Y sé que es grande, que es poderoso, que es asombroso. Y yo lo que deseo es la herencia que viene de ese Dios. Pero ahora velo del otro lado de la moneda. Orfa. Ciertamente la palabra dice que el día de la despedida a ella le dolió. Ella lloró. Pero fue más fuerte el cordón umbilical que ir con el Señor. Y Orfa se regresó a Moab, con sus ídolos, con sus costumbres, con la gente. Pero ahora veamos algo más fuerte. ¿Preparada? En el libro de Levítico, ya todos lo acabamos de leer, dice la escritura que aquellos que venían de la descendencia de Moab, que aquellos que eran moabitas tenían prohibido entrar en la casa del Señor, ellos y 10 generaciones después de ellos. ¿Alguien se acuerda de eso? Pero mira aquí algo, cuando Ruth cortó el cordón umbilical con Moab, no solamente llegó a Belén, no solamente se metió en la familia de Dios, no solamente fue aceptada, sino que ahora Ruth terminó siendo una de las muchas bisabuelas de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo una pregunta, ¿alguien desea cortar con su pasado? Amén. ¿Alguien desea cortar ese cordón umbilical? Amén. Muchos en la casa del Padre. ¿Por qué traigo esta enseñanza? Porque yo deseo verte crecer en el Señor. Porque el cordón umbilical está provocando que muchos regresen a sus antiguas andadas, que algunos no den más bien fruto espiritual, que algunos se sientan estancados porque no les ha sido cortado el cordón umbilical. Pastor, y ese cordón, cuando el Señor Jesucristo les dice que el que no dejare a padre y a madre, es lo mismo, ahí están cortando. Ahí está, corta con esa, corta. Muy bien, mi hermana, muy bien, muy buena observación. Gracias. Algo que he observado, muchos en la casa de Dios ciertamente cantan. Algunos otros predican, la gran mayoría predica. Algunos otros danzan y hasta danzan muy hermoso, pero el cordón umbilical de muchos, a pesar de que están en la casa de Dios, ese cordón está alimentando su pecado,
sus vicios, sus deseos, sus drogas, el adulterio, la fornicación. En otros está de manera continua alimentando la necesidad de un hombre o de una mujer, la necesidad de sentirse protegido. En otros se está alimentando el deseo de sentirse tomados en cuenta. Es decir, si nosotros no cortamos el cordón umbilical, no podremos disfrutar la bendición de Dios. Pero aún tu casa puede llegar a ser cortada. ¿Alguien está aquí? Vamos a ver otro ejemplo en la Escritura. Génesis, capítulo 31, verso 43. Y quiero que prestes mucha atención al lenguaje que se usa en este versículo. 31, 43. Dice la Escritura: respondió Labán. Aquí, yo quiero recordarte algo. Labán era el suegro de Jacob, ¿te acuerdas? Labán era el padre de Raquel. O sea, vendría siendo el abuelo. ¿Estás de acuerdo? ¿Hasta ahí juntos? Mira lo que dice. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son mis hijas. Achis. Los hijos son mis hijos. Los rebaños, mis rebaños. Y todo lo que ves es mío. Vuelvo a repetir. Raquel era la mamá. No ciertamente Labán. Es decir, los hijos eran de Jacob. Los ganados eran de Jacob. De acuerdo a la Escritura, Jacob fue el que había enriquecido a Labán, ¿te acuerdas? Pero como consecuencia de que Raquel nunca cortó el cordón umbilical con su padre, eso provocó que la autoridad, que la paternidad que podía dar Jacob a sus hijos nunca fuera manifestada. ¿Alguien está conmigo? Es necesario cortarlo. Si te das cuenta, Labán está diciendo mi hija, refiriéndose a Raquel. Nunca está diciendo tu esposa. ¿Se dan cuenta? Quiero que observemos. Y esto sucede en la casa de muchos hoy. Mira, no, claro que no. Quiero mostrártelo. En algunas casas, a la abuela le dicen mamá. La abuela no es la mamá. Y eso sucede porque no han cortado el cordón umbilical que les implantaron generación tras generación. Mira, imagínate el choque mental de un niño. Yo soy mamá Vicky y ella es mamá Daniela. Achis, dos mamás. Él es papá Jorge y él es papá Alejandro. Achis, dos papás. Entonces, ¿concuerdo con la ideología de género? No. ¿Estamos de acuerdo? El papá es el papá, el abuelo es el abuelo. Es decir, mis hermanos, ahora veámoslo desde otro punto de vista. Si nosotros no cortamos eso, los mismos hábitos de la mamá la tiene el hijo, pero también los mismos hábitos de la abuela. El mismo fracaso de la mamá la tiene el hijo, pero también los mismos fracasos de la abuela. Nada por decirles mamá. Estás teniendo un vínculo, un cordón umbilical. Porque mis hijos a mi papá le dicen papá. Bueno, pues lástima que no esté escuchando el mensaje. Eso está mal. No es correcto. Y quiero que lo observen desde otro punto de vista. Regresando a la historia de Jacob y Labán. Jacob trabajó. ¿Alguien sabe que Jacob trabajó para Labán? Sí. Y le dio mucha lana. Mucha, pero mucha lana. Pero también Jacob se enriqueció. Pero yo veo en la Escritura que para Labán, Jacob era un simple mantenido. Como un empleado nada más. Ni un empleado, era un mantenido. Porque nadie había cortado el cordón umbilical de Raquel. Pero Labán trabajó mucho. Labán no trabajó.
No, el que trabajaba. El que trabajó era Ah, sí, Jacob. porque era suegro. ¿Estamos de acuerdo? Se sentía él con derechos sobre Raquel y sobre sus nietos, hasta sobre sus animales, sobre todo. Exacto, Sentía porque con Raquel derechos. nunca había cortado ese cordón. Pastor, y esto pasa cuando se va a vivir la hija con los papás, o cuando se va a vivir el hijo con los papás que están ahí metidos. Se no cortan mete en la ese- nariz. Ajá, no cortan ese ¿A cordón. qué te metes ahí? ¿Por qué tienen que vivir todos juntos? Vete tú a tu casa y la otra a su casa. O ponle un muro así como el de Berlín, así. Tú no pasas. O sea, tú allá y yo acá. Estamos juntos. Pero quiero que veamos otro cordón. Las palabras. ¿Cuántas veces, mis hermanos, le juraste amor eterno a alguien? Siempre te voy a amar, cachetón. Como yo, nadie te va a amar. Como tú, no hay nadie, mi amor. Mira, luego he escuchado otras frases que digo, ¿cómo puede ser posible? Pobre, pero honrado. Oye, no. Esas palabras, aun cuando suenen como que muy aceptables, son cordones Son umbilicales miraduras. que te están llevando a una destrucción, a una pobreza, a una manera de jamás dar fruto. Es que la palabra de lo que hablas tiene poder. Y no nos hemos dado cuenta que nuestras palabras de aquí salen cordones. Y hoy tenemos que cortar con ellos, mis Como hermanos. cuando dicen, te invito a mi pobre casa. Es otra frase buenísima, claro. Oye, no. O sea, mi casa no será un palacio, pero es lo que el Señor me regaló y bienvenido a la casa del Señor. Así es. Ah, mi pobre casa, para que me deje algo, ¿no? No, no se maldiga. Ese orgullo está muy bonita y te dicen que su pobre casa para... Para disimular, ¿no? Así es mi pobre casa de $20 millones, ¿verdad? Digo que los hay, los hay. Los hay. Ahora quiero que veamos a otro. Rahab. Yo tengo una pregunta. ¿Rahab era arquitecto? ¿Verdad? ¿Era abogado? ¿Era administrador? ¿Rahab qué era? Una prostituta. Quiero que observemos lo que la palabra nos puede enseñar de Rahab. Josué, en capítulo 2, verso 21 dice: José 2:21. Y ella respondió: conforme a vuestras palabras, así sea. Aquí Rahab está hablando con Josué y Caleb, cuando fueron a investigar la tierra, etcétera. ¿Te acuerdas? Cuando ¿Josué qué? 2:21. Y dice la escritura: y los envió y se fueron. Y mira, aquí está la clave del mensaje. Y ella ató el cordón escarlata a la ventana. ¡Wow! Miren, mis hermanos, Rahab no estaba colocando un hermoso adorno rojo en su puerta. Rahab estaba provocando, estaba manifestando en el mundo espiritual un acto profético. Y quiero mostrártelo. Cuando a un niño le es cortado el cordón umbilical, ¿qué pasa? Sale sangre. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que estaba manifestando Rahab. Rahab, al momento de colocar el cordón, atar el cordón escarlata, ella estaba diciendo entre líneas: yo, Rahab la ramera, corto mi cordón umbilical con todos mis amantes, con mi familia, con Jericó, con todo lo que obtuve. Porque el Dios de ellos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que me vinieron a hablar Josué y Caleb, esos que me hablaron de ese gran Dios, yo lo quiero. Porque he comprobado que es grande, que es poderoso, que abrió el mar, que pues es el único que puede romper con mi pasado. Al momento de que ella coloque ese cordón umbilical, está recibiendo ahora la bendición que viene de Jesús, de la sangre que brotó en el madero. Y es lo que hoy tenemos que hacer: cortar el cordón umbilical con todo lo que hubo en tu pasado y conectarte
con la sangre de Jesucristo. Porque si genuinamente lo hacemos, entonces podremos ser un cristiano normal. Uno con una genuina relación con Dios. Uno que vive a la luz de la palabra. Los cordones umbilicales que todos hemos tenido van a provocar algo en ti. Te van a dar permiso de que vayas a la iglesia. Te van a dar permiso de que sirvas a Dios. Te van a dar permiso de que ames a Dios, que ames al pastor, que ames a los hermanos. Pero de manera continua estarán alimentándote destrucción. Estarán alimentándote pensamientos destructivos, pensamientos sexuales, diferentes tipos de enfermedades. Estarán imprimiendo en ti la historia genética. Lo malo que viste de tus padres o de tus abuelos sucederá. Pero aún las culpas. Es decir, los cordones umbilicales te van a llevar como imán a todo aquello que provoca que no crezcas en el espíritu. ¿Alguien conmigo? Sansón. No Sansón, ¿ok? Este era un hombre ungido. ¿Estamos de acuerdo? Pero su historia nos muestra algo. Él era conducido siempre por 3 mujeres filisteas. Toda su historia se enfocó a ellas. Toda. Es decir, que nadie en la congregación le gustaba a Sansón, nadie en Israel le gustaba a Sansón, solamente se inclinaba a las mujeres filisteas. Y su caída se debió a un cordón umbilical. Si vemos en la Escritura, la mamá de Sansón era estéril, pero la mamá de Sansón tenía un mal hábito, y era la bebida. Y quiero mostrarte lo que sucedió aquí. En Jueces, capítulo 13, verso 4. Mira lo que dice la palabra. Mira, antes de leerte la escritura, quiero mostrarte la profundidad de ella. Si tú sabes que tu hijo se cae continuamente, ¿qué le dices? Ten cuidado, no te vayas a caer. Porque sabes que de manera continua lo hace. Si vas a ir a ver a una persona o a alguien que tú amas, sabes que va a ir a ver a una persona indeseable, ¿qué le dices? Ten cuidado, no vayas a abrir la boca. Porque es algo que habitualmente lo hace. Ahora mira lo que está diciendo el ángel del Señor a la mamá de Sansón. Así que ten cuidado. Te lo estoy leyendo en el lenguaje actual, que está muy entendible. ¿13:4? Sí. Ten cuidado, dice. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica. En otra versión dice, no bebas sidra ni ninguna otra bebida fuerte. O sea que a la mamá de Sansón no solo le gustaba la sidra, le gustaba ponerse así el brandy, el whisky, el bacanora, algo poderoso, ¿verdad? Mira cómo le hablaba el Señor a ella. Pero ahora yo encuentro algo. Sansón, ciertamente no nos dice la Escritura que era borracho. Pero el cordón umbilical, el cual le transmitió su mamá a él, trajo la misma destrucción. ¿Estás conmigo? En la mamá se manifestó de una manera, en Sansón de otra forma. Si nosotros no cortamos el cordón umbilical, si no cortamos esas ligaduras que hay en nuestra alma, entonces ese cordón te cortará a ti. Cortará tu casa, cortará tu negocio, porque en ese cordón umbilical vienen muchos vínculos destructivos que provocan que no crezcas, que no florezcas, que de manera continua te topes con el mismo problema, que de manera continua vas corriendo al Señor, tomando casi su bendición y alguien parece que déjalo. ¿Alguien conmigo?
Y con este verso quiero terminar. Joel, capítulo 3, verso 3. Quiero que vean lo profundo de este versículo. Mira lo que dice. 3:3. Sí. También echaron suerte sobre mi pueblo. Y mira lo que dice aquí. Cambiaron un niño por una ramera. ¡Wow! Y vendieron una niña por vino para poder beber. ¡Qué fuerte! Cordones umbilicales en diferentes tipos de personas que provocan que abandonen a sus hijos. A la suerte. Para emborracharse, para tener ciertos deleites prohibidos, es necesario que cortemos esos cordones umbilicales, mis hermanos. Y por un momento yo quiero preguntarte, y no me respondas, ¿qué te seduce? ¿Qué es lo que te está seduciendo? ¿Qué es lo que está produciendo en ti? Que cuando vayas corriendo al Señor muy bonito te regrese y de tal forma no des fruto. ¿Qué es aquello, mis hermanos, que es prohibido y que te deleita hacerlo? Yo te quiero pedir que cierres tus ojos por un momento.